Aquí Listo. Bueno, estamos. Tamara, sigamos y ahí vamos corrigiendo un poco el tema. Saludos para Manaba, para Gloria y para todos los amigos que están conectados. Ya, ahí fue, ahí fue. Es el micrófono, Chútica. Y este micrófono es medio carito, así que no sé Sí. cómo reemplazarlo. Sí, yo tengo Eh, este de acá que es como la máquina. yo tengo también de esos, sino que No, el ámbito no me va a dar. Ok, Tamara, no. vamos con el tema, vamos analizando, bueno, vamos conversando. Y me gustaría también tu criterio acerca de todo lo que ha pasado con el caso Metástasis. Ay, bueno, Nelson, yo creo que nos ha demostrado algo que sabíamos y en todo el sentido del análisis. Sabemos que tenemos una fiscal general del Estado que para unos casos va como flash y para otros casos pues casi que no le importa. Estamos viendo también algo que yo decía en uno de mis reflexiones del sistema de justicia podrido, ¿no? Ujú. Cómo empiezas a mostrar todas estas interacciones o las sospechas de interacciones donde están implicados los jueces, la policía, pero yo no quiero dejar de lado lo que significa que la fiscal o la Fiscalía General del Estado es y hace parte del sistema de justicia. Pareciera que ella dice que como que el cuento y el lío no es con ella, que ella es la Claro. que descubre y lidera esta investigación, pero yo sí invito a la gente que se cuestione que el sistema de justicia como tal tiene que también ser liderado y es liderado por la Fiscalía General del Estado. ¿Quién es la que preside y quién es la responsable de que esa fiscalía funcione de forma neutral, objetiva, transparente, justa? La fiscal general del Estado. Y no es Claro. nada más ni nada menos que una mujer que está cuestionada hasta por su capacidad intelectual, por haber plagiado la tesis. Entonces yo creo que eso nos dice todo, todo, absolutamente todo lo que está mal en el Ecuador y las razones por las cuales hemos llegado a estar como estamos. Yo quiero retomar algo también que un poco en el hilo de lo que decía Luisa González es, hagamos esta reflexión a la gente que nos escucha en estas fechas. ¿Qué pasaba hace 8, 9, 10 años? ¿En qué momento el país empezó a irse a este barranco de desolación, de violencia e inseguridad? No es nada más ni nada menos, reitero, que cuando empezamos toda esta transición con el gobierno nefasto de Lenín Moreno, pero además cuando la señora Diana Salazar, gracias a este Trujillato que lo llaman, fue apuntalada, direccionada y señalada como la fiscal general del Estado, una mujer que en ese entonces tenía todo, todo para no ser la fiscal general del Estado. Claro. Falta de capacidad oratoria, lo que ya sabemos. Y esto creo yo que es una de las razones para mí, sin dudar, por qué el Ecuador está como está y por qué el sistema de injusticia dejó de ser justo o dejó de inclusive llamarse justicia y ser básicamente casi que un sistema perseguidor que sigue y que está obsesionado con los casos políticos cuando la gente que vive a diario las denuncias por robo, por sicariato, por muertes, por violencias, por extorsiones, no tiene ninguna respuesta. Entonces, yo creo que ya es una agencia de perseguir y de inclusive de direccionar sus casos y deja de ser la fiscalía que se requiere en una nación decente en vías del desarrollo. Por eso creo que estamos como estamos. Y ahora una pregunta ahí, ¿sí me escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan? Sí, te Sí me escucho, escuchan. Val. Ah, Ahora la pregunta es cómo salimos de esta situación. ¿cómo salimos de esta situación, Tamara? ¿Cómo poder tener esa paz, esa tranquilidad que usted decía que era cierto, que antes no ocurría, pero que se destapó a raíz de ciertos gobiernos? ¿Será que le funciona para ciertos poderes el tema de mantener esta situación y todavía sobrevivir el asunto del correísmo, anticorreísmo? ¿Todavía se sigue debatiendo eso? ¿Crees, Tamara, que se va a utilizar esto políticamente? Más que creer, estoy segura y lo está demostrando la señora fiscal. O sea, esto ya es una persecución política. La señora fiscal ha liderado como abanderada casi la razón de su existencia la persecución política.
pero no la persecución política a los políticos corruptos o acusados de corrupción o que estén manchados en su trayectoria del ejercicio público. Está direccionado a un movimiento político que es la Revolución Ciudadana. Yo creo que en el Ecuador no podemos negar eso. Además, se ha encargado de alimentar la estigmatización y discriminación de quienes hacen parte de este movimiento político, representan este movimiento político o inclusive llegan a simpatizar con el movimiento Revolución Ciudadana. Entonces, la estigmatización de llamar narcopolíticos o narcocorreísmos, y lo digo porque a mí me estigmatizan en las redes sociales, por eso, mira, y me doy cuenta que TikTok, que X, el Facebook, yo no estoy muy activa con el contenido, pero sí en el TikTok y en X, los troll centers de la fiscal general del Estado son tan burdos, son tan obvios, que además no solamente buscan defenderla, sino estigmatizar y continuar y perpetuar esta criminalización a la identidad política de la Revolución Ciudadana. Entonces, es tan obvio que yo creo que la única forma de salir de esto, primero es demostrar a través del juicio político, porque yo creo que más allá de si llega o no se llega a tener los votos para lo que signifique quitarle la autoridad a esta señora, yo creo que vamos a escuchar como país lo que necesitamos escuchar y lo que sus troll centers pagados y lo que los medios de comunicación que la respaldan o los políticos que la respaldan tratan de ocultar y tratan de falsear, de ponerla a una mujer súper poderosa, súper capaz, súper inteligente, cuando sabemos que es una mujer que ni siquiera tiene capacidad de oratoria. No se diga la capacidad que se requiere intelectual y de honradez y de sabiduría y de respeto a las normas y las leyes para ocupar ese rol. Entonces vamos a llegar al juicio político, vamos a conocer como país, pero aún así, la forma como la blindan mediáticamente a ella, mientras sigan estigmatizando el correísmo, yo creo que nos sigue dividiendo en el correísmo, anticorreísmo y nos pone nuevamente en esta situación de país de confrontación frente a una identidad política que ya debe dejar de ser una identidad política. Aquí yo sí estoy en desacuerdo en lo que decía Luisa González. No se habla de una izquierda, no podemos hablar de una izquierda, sino de las izquierdas, porque son múltiples. No creo que ni ella, ni la Revolución Ciudadana, ni la CONAIE, ni la Izquierda Democrática tiene el izquierdómetro para decidir quién es izquierda y quién no es izquierda. Yo creo que estamos hablando inclusive de progresismos, de miradas políticas progresistas, porque lo mismo yo puedo empezar a juzgar si es que ella es o no es feminista, o si yo soy o no soy progresista. Yo creo que tenemos que dejar de lado esas etiquetas, sí posicionarnos políticamente en esta arena de si eres de derecha, de extrema derecha, inclusive fascista, o si tienes una mirada progresista y desde ahí construir colectivamente, con esta mirada de país, de todas y todos. Entonces, difícil salir si es que no tenemos a alguien que lidere este proceso de concertación. Ya suena casi campaña electoral de Carlos Rabascal, pero creo Sí. que ha elegido él la palabra correcta para decir lo que se requiere en un país es concertar las izquierdas, los progresismos, los centros izquierdas, los centros un poquito más para el progresismo, concertar en los acuerdos para poder romper esta dicotomía cuando tenemos a una derecha extrema, cuando tenemos una fiscal o un sistema que ha blindado la fiscal, cuando tenemos un embajador de Estados Unidos casi que determinando qué se investiga no en el país. Entonces, ahí tiene que ver la madurez política de la gente, ¿no? Y de quienes nos lideran o de la ciudadanía de tomarnos también la identidad política en los espacios políticos. Pero difícil es, pues, cuando tenemos todavía mártires y cuando tenemos todavía casi que sectas políticas donde cualquier cosa que suene medio raro ya la llaman traición y hay que resaltar la lealtad. Difícil, pero veamos qué pasa también con toda esta situación de la fiscal, del juicio político, mientras la gente no tiene nada que comer, nada que llevarse a la mesa y tiene miedo a salir a la calle hasta para trabajar, ¿no? Entonces, mi querida Tamara, ahí creo que se mejoró. Ahí creo que se- Sí, ahí estás. Entonces, mi querida Tamara, podríamos estar frente a lo que decía Pedro Granja, un gran show. Primero. Segundo, estamos frente a una imagen que posiblemente sea candidata. Y tercero, si estos chats, como le decía Luisa, son chats y chats, ¿a qué le damos veracidad, a qué no? Y si el mismo hecho de haberlos liberado por parte de la Fiscalía ya se compromete en un descuido intencionado para tenernos en esta discusión.
Sí, sí, yo creo que hago eco un poco a las posturas y propuestas de Pedro. Él decía que cuando te pasan, te muestran pedazos, retazos de verdades, te está mostrando una gran mentira. Yo creo que eso es lo que pasa. La capacidad de los medios de comunicación, de la fiscalía, endorsada o apoyada por el embajador de los Estados Unidos, este show que nos han puesto a discutir, a hablar, los chats, los señalamientos, las acusaciones a periodistas, a activistas sociales, políticos, o sea, todo este enjambre de noticias con pedazos que te regalan o que te ponen ahí. Para que investigues, yo no sé, los periodistas seguramente están todavía leyendo los chats que la Fiscalía Claro, General del ahí Estado puso en entretenidos. su página. ¿Por qué no puso de igual forma lo de León de Troya? Lo de INA Papers, que ahora se llama Sinohydro, ¿por qué no puso lo del caso Encuentro con esta facilidad de accesibilidad para que la gente pueda Eso leer es muy los raro, ¿no? chats? Por ejemplo, del teléfono de Cherres o del mismo Fernando Villavicencio. Entonces, Pedro también decía algo que es muy certero, o sea, la están celebrando como que fuera la gran mujer, cuando ni siquiera tenemos a ninguno de los líderes o personas acusadas de ser parte de estas redes de narcotráficos siendo parte de estas investigaciones, siendo investigados o siendo allanados, en prisión preventiva, pero sí tenemos la parte política. Eh, por ahí se dice que cuando hay hambre hay que dar show, ¿no? Si es que no hay pan, hay que dar circo. Yo creo que es una forma también que la gente adquiere en una sociedad para distraerse de los problemas reales. O sea, Nelson, estamos en Navidad. ¿Cuántas familias ecuatorianas están ahora viviendo la distancia, el dolor de la distancia de ese éxodo de las personas que abandonaron el país este año por todas las razones obligados a dejar el territorio ecuatoriano para buscar mejores días o inclusive salvar la vida? Entonces, estamos sufriendo situaciones lacerantes. Vamos a terminar este año con índices de muertes violentas por los cielos, pero estamos hablando de los chats, pero estamos hablando de que si la fiscal va a ser o no va a ser candidata. Yo creo que sería discúlpame, un insulto a la inteligencia de las ecuatorianas y los ecuatorianos que Diana Salazar pretenda ser candidata. Y aquí entre nos, tú y yo, que nadie nos escucha, yo no creo que María Paula Romo permita que vaya Diana Salazar en vez de ir ella misma como candidata, ¿no? Entonces, por ahí yo me pondría en duda y yo creo que cuando no eres capaz de liderar y representar tus propias luchas, caes en la manipulación. Y cuando ya terminas de ser usada o usada en esa manipulación, lo más obvio es que después te hagan a un lado o te descarten. Y yo quizás no temo equivocarme que esto pueda llegar a pasar con la fiscal general del Estado después de que ella cumpla los deberes de haber perseguido al correísmo, de haber perseguido unos crímenes sí y otros crímenes no, de haber politizado a la justicia, de haber ensuciado de forma inclusive corrupta con su misma representación, siendo incapaz intelectualmente de ejercer su título de abogada por las acusaciones del plagio. Y yo creo que en un momento en que le toque hablar y defender sus ideas de una forma de oratoria, que ella no puede hacerlo, porque no puede hacerlo si no tiene los apuntes o un teleprompter, a lo mejor ella va a quedar en el olvido o quizás bien resguardada por quienes la protegieron y la promovieron. Entonces, por ahí creo yo que van a ir los tiros, sobre todo el 2024, donde vamos a estar disputando nuevamente el poder ejecutivo y de la asamblea. Tamara, ¿crees tú que precisamente hablando de campañas políticas, el hecho de no estar en esta pelea, porque si te das cuenta, la pelea mediática es Diana, chats, correísmo implicados, pero no Noboa? Entonces, sí, el señorito Daniel Roy Gilcris está como hecho un lado y sigue, y creo Pero que... están viendo el fútbol. Y creo que le está funcionando desde el punto de vista de yo no me meto en política, yo no me meto en esa... Ahí está, vea, yo soy el nuevo. ¿Y qué te parece eso? ¿Crees que le está dando resultados? Noboa sigue siendo como vea, esos son los peleones, yo no. Yo creo que no le va a dar resultado en un país que requiere
que el presidente y sus ministros o sus ministras, su gabinete, se moje por el país. Y cuando digo mojarse, es mojarse los pies, es enlodarse, es estar presente en los territorios tomando las decisiones que tienen que tomar desde todos los ministerios y desde el gabinete. Entonces, parece irrisorio, Nelson, pero creo que dice mucho esta foto del domingo, de esta burbujita del presidente, del Ah, gabinete en y el algunos partido. ministros del partido de fútbol. Es muy decidor y lo traigo a colación porque demuestra que están en su burbujita sirviendo al país, y no metiéndose en los líos que hay que meterse a disputar las narrativas de lo que significa tener una Fiscalía General del Estado presidida por una mujer como Diana Salazar. Hay que hablar, hay que decir, hay que analizar, hay que señalar, hay que cuestionar, hay que responder, como hay que responder lo que sucede en los hospitales, lo que hay que responder lo que sucede en los colegios, en las escuelas, donde tenemos casos de violaciones a estudiantes mujeres en un colegio de Quito, y parece que no pasa nada. Hay que hablar de los femicidios, hay que hablar de la falta de empleo, hay que hablar de lo que significa que tengamos este éxodo de ecuatorianos abandonando el país, y hay que mojarse. Y cuando digo mojarse, hay que tener presencia, debate, discutir, hablar, clarificar, responder, dejar de ser cuestionado, cuestionada como autoridad, como presidente, como ministro, y poder dar respuestas a esos cuestionamientos. Pero esto de no mojarse y decir digamos, este lío que está armado aquí entre la fiscal y el correísmo no me corresponde, porque yo estoy ocupado haciendo que mandando esos 100 leyes urgentes a la Asamblea, pero eso no cambia nada en la realidad del país. Tenemos Ujú. una vicepresidenta en Israel, cuando todavía estamos contando sicariatos y muertes violentas en el Ecuador. Entonces, ¿de qué gobierno me están hablando? ¿De qué presencia gubernamental estatal me están hablando? ¿De qué cambio me están hablando cuando no ha cambiado nada? Al contrario, parecería ser que las cosas van a ir empeorarse o empeorándose, perdón, si es que no hay una decisión política, de una presencia política de todos los días, de disputar no solamente lo que diga la prensa, las narrativas, sino el ejercicio per se de la política, tomando decisiones y mojándose por el país. Y eso yo no le veo haciendo ni a Daniel Noboa, ni a sus ministros, ni ministras. Y veamos qué sucede, porque yo creo que esto no va a traer ningún cambio, Nelson, si es que el Poder Ejecutivo no empieza a tomar esas decisiones y a hablar y a confrontar lo que se requiere hablar y confrontar. Cuando estamos inclusive cuestionando con este caso, la posibilidad de que exista infiltración del narcotráfico en una de las estructuras más esenciales de un Estado, que es el de la justicia. Entonces, si no tenemos justicia, ¿qué tipo de gobierno de Estado pretendemos decir que tenemos? Así es. Tamara Hidrobo, gracias mi querida amiga por siempre estar con nosotros para analizar estas y otras cosas del país. Tus palabras para despedirnos. Nelson, estamos, como digo, a días de la Navidad. La próxima semana que hablemos ya habrá pasado la Navidad. Yo simplemente enviarle a la gente mis mejores deseos para que en estas fiestas, en estos días, puedan retomar el amor que les rodea. A las personas que estamos fuera del país, créeme, estas fechas suelen ser muy duras por la distancia, por lo que se deja, por la añoranza, pero creo que tenemos que, desde cada rincón, construir al país y dedicarle ese amor al país a través de las personas que amamos, que todavía están en el país. Y yo creo y estoy segura que, amando al país, la mejor forma que podemos hacer desde fuera es representarlo de la mejor forma. Eh, Decir que mucha paz, mucha felicidad parecería ser indolente frente a la situación y la realidad que vive el Ecuador, que viven las personas, pero yo espero que al menos encuentren algún momento de regocijo, de gozo y de placer dentro de estos momentos duros, días duros, situación bastante complicada. Y rescatar eso, Nelson, porque al final eso es la Navidad, ¿no? A ti un abrazo, mis mejores deseos, y esperemos que vengan mejores días para el Ecuador, pero eso depende de cada una de nosotras y de nosotros. Así que ese sería mi mensaje por ahora, Nelson. Tamara, chau, chau, gracias. Abrazo fuerte.